Estoy hablando del 09, pero llegó el 2010 y Dios a Juárez me mueve. Me dijo, no te acomodes, no te conformes. Cuando crucé la frontera me topé con el jefone. Santa Cruz ya estaba ahí desde un año antes. También estaba Mensajero y un grupo de cantantes. Balazos y Hey amigos, somos Montesanto y este 16 de mayo estaremos en Ciudad Juárez, en la Plaza de la Mexicanidad. Así es, será un tiempo glorioso de adoración en la presencia de Dios que tú no te puedes perder. Es el tiempo ideal para que podamos derramar el perfume de adoración, así que no te quedes fuera. Invita a toda tu familia, tus amigos, a la gente de tu iglesia que sea parte de este maravilloso evento. Así es, para más información ve a montesantoweb.com. Te esperamos, no te lo pierdas. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Ministerios Levantando al Caído, Lucas 10:37 y sus anfitriones Gerardo Moreno y Sol Campos presentan su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche, aquí, por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te despegues y quédate con nosotros. Aquí comenzamos. Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga, hermanos, bendecida noche. Soy tu hermana Sol Campos del Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, un ministerio de evangelismo en las calles y centros de rehabilitación. Y hermanos, le damos la gloria, la honra primeramente a Dios, porque a Él le ha placido, hermanos, que estemos aquí nuevamente un viernes más, hermanos, compartiendo un testimonio poderoso, hermanos. Y mira, mi hermano, te quiero invitar, si no tienes una iglesia donde congregarte, pues te invito a que te congregues con nosotros en el Templo Israel. Estamos aquí en la calle Ciruelo 7013 del Granjero, hermanos. Así es de que le doy la bienvenida a todos y cada uno de los que se conectan a este programa y a través de todas las plataformas digitales que nos van a escuchar. Les pido que no se desconecten, estamos por Chequina 95.1 FM, hermanos, y también estamos, hermanos, por Chequina TV, por Roku y por Chequina Live. Y, hermanos, si te perdiste el programa la semana pasada, te pido que vayas, mi hermano, ahí a YouTube, hermano. Ahí estamos en repetición en Spotify, en Chequina YouTube y en Ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, también YouTube, hermanos. Así es de que, hermano, no te desconectes. Te pido que te quedes al final del programa, hermano, ya que este programa va a ser un programa muy poderoso, hermano, donde sé que Dios tiene preparadas las almas a que le va a llegar este programa, hermanos. Y no te desconectes, hermano. No sé dónde te encuentras, quizás en tu trabajo, en tu casa, en tu automóvil, no sé, por allá. Todos los radioescuchas que nos escuchan semana a semana, que nos traen por ahí en el Didi, gloria a Dios, que les hemos sembrado por ahí la palabra, también por ahí nos escuchan. Sean bienvenidos y quédense con nosotros al final del programa. Voy a leer una porción de la palabra, mi amado hermano, amada hermana, que estás ya aquí conectado, hermanos, que se encuentra en el libro de Nahum 1:3. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios en el libro de Nahum 1:2 nos dice: Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
El 3 nos dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes no son el polvo, y las nubes son el polvo de sus pies. Mira, mi hermano, el Señor me ponía esta palabra, yo estaba preparada con otra palabra, el Señor me hablaba acerca de esta palabra, y me puse a pensar, hermanos, cómo a todos nos gusta, ¿verdad? Que nos digan que Dios es amor, y ciertamente Dios es un Dios de amor, pero a nadie nos gusta escuchar esta versión de la palabra, ¿verdad? Que nos dice, aquí nos dice claramente que Dios es vengador. Así es de que, hermano, yo te quiero pedir esta noche que si tú eres cristiano, hermano, de verdad, hermano, sigue las huellas de Cristo, porque aquí nos dice claramente, hermano, que Él es vengador, y nos dice también claro, hermano, que es tardo para la ira y grande en el poder, y que no tendrá por inocente al culpable, hermano. Así es de que, mira, mi hermano, te invito que te sujetes al Señor, que siga las huellas de Cristo, porque a veces agarramos por excusa, Dios nos perdona, es verdad, hermano, Dios nos perdona, pero si sabemos, hermano, que hacemos algo mal, ¿para qué lo hacemos, hermano? Amén. Así es de que tengo por esta porción de la palabra. Y pues, hermanos, voy a presentarles aquí a nuestro amado hermano pastor, que hoy al Señor le plació tenerlo aquí a través de estas ondas radiales y de todas las plataformas digitales. Nuestro amado pastor, que hoy le doy la bienvenida a mi hermano Martín Pastor, mi hermano Martín Núñez. Muchos lo conocemos por el Gato Núñez, ¿verdad? Pero es un siervo del Señor, el pastor, para la honra y la gloria de Él, un siervo que se esfuerza día a día a agradarle a Dios, hermanos. Así es de que, pastor, pues bienvenido a este programa. Me gustaría mucho que se presentara, pastor, que nos diga dónde está usted trabajándole al Señor. Y así mismo, hermano, pues iniciamos con su testimonio. Amén. Bueno, agradecemos a nuestra hermana Sol por la invitación a venir aquí Gloria a Shekina a Dios. 95.1. Y sí, mi nombre es Martín Núñez, pastor de la iglesia Unidos por la Cruz. Y Dios bendiga la vida de mi esposa, Leti Núñez, también, que Gloria trabajamos a la par, tanto en la iglesia como en la casa hogar, que es manantial de luz y refugio de amor. Entonces, agradezco a Dios por cada uno de los colaboradores, de nuestros hijos que siempre están trabajando también a la par con nosotros. Y pues es una grande bendición poder estar aquí en Shekina Radio, porque hay mucha gente que está escuchando, tanto pastor, en un hospital, adentro de la cárcel, como usted mencionaba ahorita, en un Uber, algunos en el camión, llevan la estación cristiana, y está llegando tanto a hogares, dentro de los hogares, como a otros lugares. Y el poder tener una radio en Ciudad Juárez, sabemos que se han abierto varias radios. Bueno, a lo mejor a alguien le puede sonar así medio como si fuera una competencia, pero no pensemos de esa manera. Amén. Veamos que es Dios expandir el bendiciendo evangelio, nuestra ciudad. Gloria a Dios. Yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando hicimos un evento titulado El Llamado, que vino Dante Hebel a predicar al evento aquí en Vino Nuevo, nos prestó las instalaciones. Pastor Lalo García fue el organizador, y me acuerdo que en ese evento, me acuerdo que hubo profecías, y cuando estaba la calle La Mariscal llena de tantos, ¿verdad? Y tantos cuevas del diablo ahí, y nosotros decíamos, Señor, un día que se quite todo esto, nosotros vamos a estar gozándonos y viendo tu mano de poder. Y había gente que se reía cuando decíamos, un día van a cerrar los prostíbulos, un día van a cerrar estas cantinas, un día las van a demoler, un día vamos a mirar tu mano de poder, y lo que fue lugares de maldición serán parques, serán lugares recreativos, amén, serán lugares de bendición, y mucha gente que ahora puede disfrutar de un parque, de una plaza, no sabe lo que hubo atrás del escenario, ¿verdad? Exacto. Perseverando, orando para que todo esto sucediera. Igual cuando antes nada más había 1 o 2 estaciones de radio solamente en Ciudad Juárez, que era la KBIB y la radio Viva 1560, donde estaba Mario Romero y Isidro López, que Dios lo bendiga también grandemente a nuestros hermanos. Y ahora el poder mirar que hay varias estaciones que Dios levantó, porque no es el hombre, es Dios. Amén. Dios revela su idea ahí en el laboratorio, ¿verdad? Celestial, y pone
deposita la oportunidad de poder participar para... Este es un cuartel, mucha gente no lo mira, es un cuartel. Correcto, donde pastor. de aquí se distribuye medicina para muchas Amén, almas. así es. Aquí se distribuye una palabra profética para mucha gente que dejó de congregarse, mucha gente que ha sido lastimada, que ha sido herida, mucha gente que un día predicaba y después dijeron, no, basta, no vale la pena, ya no quiero seguir. Pero un día cambiándole a su radio, se encontraron tanto con Shekinah Radio como con otras radiodifusoras. Y el Señor les habló desde una plataforma como esta. Entonces, oremos por nuestras estaciones de radio, seamos participativos y veamos que es Dios bendiciendo no solamente nuestra ciudad, porque ahora tenemos YouTube, ahora tenemos redes. Correcto. A través de los cuales se expande más el evangelio, y antes no teníamos estas grandes oportunidades. Correcto. Que hoy tenemos. Entonces soy de Ciudad Juárez. Yo tengo 27 años en el evangelio, desde 1997. Gloria me alcanzó Dios, el Señor, pastor. Entonces hemos ido mirando la mano del Señor. Y pues, hermana Sol, gracias por esta invitación. No, gracias al Señor, porque es el Señor, hermano, quien pone en mi corazón a quien tengo que invitar. Yo soy algo rara, pastor. Yo soy algo rara. Pues hay algunos siervos que dicen, cuidado con la hermana Sol. No. Lo que pasa, pastor, es que soy muy celosa de las cosas de Dios. Sí, entonces yo siempre lo que digo, yo a las personas que... Yo orado al Señor para que Él me indique a quién tengo que invitar. ¿Por qué? Porque este programa, Pastor Ruiz mío, este programa es del Señor. Entonces yo lo que yo hago, pastor, es que le oro al Señor y que Él me diga a quién me dice. Le digo, Señor, que no sean personas que anden con un pie, un pie afuera. Eso es lo que yo le digo al Señor. Entonces yo cuido mucho el programa, pastor, porque pues no es mío. Así es. Es del Señor, entonces tengo que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, porque el Señor le plació que esto estuviera aquí, pastor. Me gustaría mucho, pastor, que nos hablara, pastor, sobre su testimonio, pero me gustaría mucho, pastor, que nos dijera quién era usted cuando estaba en el mundo, pastor, y cómo fue caminando hasta llegar a los pies del Maestro. Bueno, en la historia bíblica, en Samuel, en el capítulo 17, verso 37, miramos a un personaje llamado David. Amén. Y el nombre de David no significa que él confiaba en sí mismo, en sus habilidades. Amén. Sino que David confiaba en las habilidades del Señor. Amén. Y por eso es que el Señor lo llevó a un nivel para ser David. Entonces, amén. David significa amado y significa también favorito. Entonces, ¿por qué? Porque David realmente confiaba y descansaba en el Señor, y por eso es que el Señor le dio las fuerzas invisibles, espirituales, para poder vencer a un gigante llamado Goliat. Entonces, tenemos un problema social en nuestra ciudad acerca del abandono de menores, acerca del abandono de hogares, acerca de madres que están en drogas y que sus hijos las están mirando y están viviendo esa vida. Lo mismo. Y déjeme decir una cosa, pastor, que uno cree que es correcto. ¿Por qué? Porque es lo que está mirando. Por eso nosotros, pastor, que ahora estamos en Cristo, tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque somos el reflejo de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y desgraciadamente, cuando estamos en el mundo, normalizamos las cosas. Sí, así es. Y las normalizamos, ¿por qué? Porque es lo que se nos enseña. Igual, si no nos arriman a una iglesia, si no nos hablan de Dios, pues nosotros todo lo que pasa en ese hogar es normal. Y lo hacemos porque es normal. Y en cierta forma lo miramos correcto. ¿Sí? Que no es así, pastor. En su caso, pastor, pues usted nos está comentando. Adelante, pastor. Sí, y Ciudad Juárez tiene esta ideología, ¿no? De que es normal vivir esa vida que hablamos de un problema social, donde niños están creciendo sin escuela, donde niños están creciendo sin la oportunidad de tener un padre ejemplar en el hogar, sin tener una madre que le diga, hijos, no están solos. Hay niños que están siendo abusados tanto físico como sexual y verbalmente. Sí. Entonces, esos niños crecen llenos de odio, llenos de rencor. Correcto. En mi caso, yo tenía 2 años cuando mi madre era una joven adicta a las drogas y mi padre también. Ellos vivían en aquel sector de la K13. Recuerdo que vivíamos en el barrio Alto Chávez también.
de aquel lado del viaducto Díaz Ordaz. Ah, ok. Entonces, en aquel tiempo no eran los delincuentes de este tiempo, antes le llamaban tirilones y eran prodolinas, eran jarabes, eran otro tipo de drogas que se usaban. De cosas con las que podían drogarse. Sí. Entonces, mi madre adicta a las drogas y mi padre también. Mi madre termina quitándole la vida a mi padre. Ahora, ella era una joven de 15, 16 años que ya me tenía a mí prácticamente cuando ella le quita la vida a mi padre. Yo tenía ya 2 años de edad. Entonces, antes en Ciudad Juárez teníamos solamente una cárcel, que era la cárcel de Piedra, la de la Oro y 16 de septiembre. Sí. Y mi madre va a parar a la penitenciaría de la Oro y 16 por el homicidio de mi padre. Entonces a mi madre le dan permiso de que yo esté con ella dentro del penal, dentro de la cárcel, que en realidad pues yo crecí en inocencia dentro de la penitenciaría. En esa penitenciaría estuvimos cerca de 4 años. Ahí mi tío tenía un tío que mató a la judicial del estado de aquel entonces, que se llamaba Javier, le decían el Pollo, y mi abuelo le decían Pedro el Malo, el papá de mi mamá Alma Núñez. Entonces a él pues también lo mató la policía de aquel tiempo. Entonces ellos vendían prodolinas dentro de la penitenciaría, dentro de la Oro. Ajá. Entonces cuando mi madre y yo entramos a ese lugar, pues prácticamente yo era un inocente, ¿no? De 2 años. Pero empecé a crecer adentro de ese mundo. Cuando empecé a hacer conciencia de lo que se vivía ahí adentro, prácticamente para mí era algo normal porque no conocía otra vida. Era la única vida que yo conocía. Entonces, me acuerdo que en el área de los hombres había unas celdas de cemento abajo, y en la parte de arriba, como había más población de la que debería de haber, en la parte de arriba de esas celdas hicieron unas celdas de cobijas prácticamente, y había una separación en la parte de abajo como de 1 metro o poquito más de 1 metro, y arriba, en la celda de arriba, tenían que poner un tablón para pasar esa parte de celda a celda. Entonces yo me acuerdo que en el medio del patio había una fuente vieja, y era como un infierno, ¿no? Pero como yo empecé a crecer, yo no sabía que había otro mundo aparte de ese. Yo no sabía que había otra vida. Entonces cuando yo ya tengo cerca de 6 años, llega el momento cuando nos trasladan de la penitenciaría de la Oro y 16 al Cerezo de la Toribio Ortega. Entonces en aquel tiempo yo me acuerdo que llegaron y le dieron bolsas negras, echen lo que alcancen a echar y vámonos, van trasladados. Y yo junto con mi madre, en medio de una bola de delincuentes, de asesinos, de drogadictos, yo soy trasladado juntamente con mi madre al Cerezo de Ciudad Juárez, que está en la Toribio Ortega, en la Barranca ¿No había Azul. más mujeres ahí, pastor? Sí había más mujeres también. Okay. Ajá, había varias mujeres. Las mujeres estaban prácticamente entrando a mano derecha hasta el final. En la parte de arriba había como unas 3 celdas y una escalera para subir para arriba, y abajo había como otras 3 celdas. Pero hablamos de celdas chiquitas donde apenas cabían 2 mujeres. Entonces, pues ahí empecé a crecer en ese abismo de oscuridad, ¿no? Correcto. Ahí en donde no hay principios, en donde no hay valores. Entonces, mi madre le pasó casi lo mismo que a mí. Mi abuelo y mi abuela, ellos también usaban drogas. Y también vivieron una vida desintegrada, venían de un hogar desintegrado. Maldiciones generacionales, donde mi pastor. abuelo golpeaba a mi abuela y la dejaba ensangrentada, y él se iba bien loco otra vez a la calle. Venía y golpeaba a mi abuela, y nosotros empezamos ahí. Entonces, cuando somos trasladados al Cerezo de Ciudad Juárez, mi madre como queriéndole ganar al tiempo, porque ella no dejó las drogas ni adentro de la cárcel tampoco. Entonces, cuando somos trasladados al Cerezo, era como la obra negra todavía dentro del Cerezo, porque yo me acuerdo que llegamos y tenían que limpiar los bonques, las camas de cemento, porque todavía había pedazos de cemento donde habían enjarrado y todo eso. Entonces ahí había que limpiar las celdas, y luego en la pared principal que daba al pasillo eran como unos barrotes como de 8 pulgadas, pero tenían una abertura entre 4 y 5 pulgadas de barrote a barrote, que eran de cemento. Ahora, en ese tiempo que nos trasladaron, pues yo fui marcado por todo eso, ¿no? Fue una vida que difícilmente olvidas, que es parte de tu pasado. Yo me acuerdo que cuando llegamos estaba haciendo frío, y en la cárcel les daban un atole o avena, que era como un engrudo.
Entonces con pedazos de periódico, yo me acuerdo que untaban el engrudo ese, la avena y el atole, y empezaron a poner periódicos para mitigar el frío, para que no se metiera el aire tanto por aquí, porque no, inclusive no tenían ni vidrios las ventanas, eran unas ventanitas pequeñas que están en los lados, pero no tenían ni vidrios. Entonces para mitigar el frío empezaron a poner este periódico con el engrudo ese, con el atole, ¿no? Y yo me acuerdo que empecé a crecer en medio de todo ese mundo. Ya ahí, pues yo ya empecé a tomar un poquito más de conciencia porque ya estaba creciendo. Se daban un gallo y decían, vamos a echarle los humos al gatito a ver cómo se pone. Y me echaban los humos y pues el gatito con los ojos al revés. Y ellas a risa y risa, ¿no? Como si nada. Pero sin darse cuenta, mi madre estaba trasladándome a un mundo peor. Ya había, por decirlo de esta manera, había una marca de haber estado creciendo en la cárcel. Pero ya al estar entrando al mundo de las drogas a una pequeña edad, ya era como otro escalón de oscuridad en mi vida. Entonces llega el momento en que de la misma hambre y de todo lo que vivíamos adentro, mi madre siguió usando Resistol 5000 de aquel tiempo, siguió usando pastillas de aquel tiempo. Entonces yo miraba que ella se quedaba dormida y como a los 7 años, más o menos 8 años, yo decía, ¿por qué mi madre usa eso? Y empecé a agarrar aquellos calcetines con Resistol, pedazos de garra con Resistol 5000 y yo empecé a usar el Resistol que mi madre dejaba cuando se quedaba dormida después de tanto estarla loqueando. Y sin darme cuenta empecé a entrar a otro mundo de oscuridad. Un niño que no tuvo que ir a una esquina, que no tuvo que ir a un barrio, que las drogas estaban ahí porque mi madre, cansada de tanto usar drogas, pues ahí las dejaba, ¿no? Entonces empecé a crecer en medio de todo ese mundo y se fue convirtiendo en algo normal, Al poco tiempo nace un hermano más mío adentro del penal, que se llamaba Oscar Alfredo, y nace adentro del penal. Entonces al poco tiempo nacen otros 2 hermanos míos adentro del penal, llamado Abraham y Sara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos convertimos en una pequeña familia de delincuentes, sin principios, sin valores, sin tener un padre ejemplar, una madre que nos enseñara y nos dijera, mira hijo, el día de mañana cuando tú tengas tu familia, cuando tú tengas tu hogar, cuando tengas a tus hijos, tienes que comportarte de esta manera. Correcto. Tú tienes que formarlos, tienes que esforzarte por darles algo en la vida, por llevarlos a la escuela. No hubo alguien que nos formara y nos dijera, mira, los estudios es básico para que te abra puertas y es una gran herramienta para que el día de mañana puedas ser alguien en la sociedad. O sea, no hubo nada de eso, éramos ajenos a toda esa vida. ¿Cuál era la vida y cuál era la escuela que estábamos llevando? El convivir con prostitutas, el convivir con homosexuales, el convivir con asesinos, el convivir con drogadictos. Ese era el mundo en el que nosotros vivíamos. Y había momentos en que yo volteaba para la celda de la habitación M, para las paredes que están ahí, las bardas con alambre de púas. Y había momentos en que yo llorando le decía a mi madre, oye madre, que nunca vamos a salir de aquí, esto va a ser todo nuestra vida. Y en veces mi madre llorando me decía, un día nos vamos a ir de aquí y nunca más vamos a regresar. Pero mi madre, en medio de su ignorancia, ¿no? O falta de experiencia de ser madre, y la vida que vivía, como si tuviera vendas mágicas que no la dejaban ver el mundo en el que sus hijos estaban creciendo. Y que igual que la mala decisión que ella había tomado, sus hijos estaban yendo por el mismo camino también de ella. Entonces empezamos a crecer en medio de ese mundo y llega un momento en que yo ya casi cumplo 11 años de edad y salimos una pequeña familia a enfrentarnos con una sociedad que no conocíamos. Entonces el enfrentarnos, el salir de la cárcel, el no conocer el mundo exterior, el salir y mirar todo lo que estaba afuera y enfrentarnos con una realidad que vivíamos en una pobreza extrema, que vivíamos en una situación donde no había hombres en el hogar que sacaran adelante las necesidades del hogar. Entonces mi madre no dejó la loquera, ella nos dejó con mi abuela, nosotros seguimos en medio de esa abandono, en medio de ese vacío, en medio de ese rechazo social, porque yo me acuerdo que en una ocasión jugando con un niño a los carritos, me dijo, vamos a mi casa, yo tengo unos carritos, vamos a sacarlos para seguir jugando. Sí, vamos. Y cuando íbamos llegando, antes las puertas tenían un esprincito muy delgado, un mosquitero solamente.
Y cuando llegamos a la casa, que la mamá del niño me mira, le habla y le dice, ven para acá. Y cuando se acerca al niño, la señora cierra la puerta y le dice, ¿no sabes quién es ese mocoso con el que andas? Y el niño le decía, no sé. Le dice, él es hijo de una drogadicta, la mamá de él mató a su papá y él creció en la cárcel. Tú no te quiero volver a ver con ese niño, no te juntes con él. Entonces, aunque a lo mejor ella pensó que yo no la había escuchado, lo que yo hice, o sea, me sentí rechazado y como si me fuera perdiendo en la oscuridad para que no me mirara esa mujer. Por las palabras que ella había dicho, había marcado mi corazón. Y yo me di media vuelta y empecé a caminar prácticamente como caminando en la oscuridad, ¿no? Entonces nos encontramos con un rechazo social de la gente por las malas decisiones que mi madre había tomado. Ahora, ¿cuántos niños en este tiempo, cuántos adolescentes no están pasando por lo mismo? Porque sus padres han tomado malas decisiones. Correcto, entonces, nosotros no tenemos la culpa de las malas decisiones que toman nuestros padres, porque ellos son adultos. Amén. Entonces, cuando llega el momento que mi madre nos abandona, nos deja con mi abuela, y nosotros tuvimos que salir a buscar comida como diera lugar. Entonces empezamos a robar, empezamos a meternos en casas para buscar comida, para buscar dinero. Y prácticamente era parte como de un sello de una maldición generacional que teníamos, ¿no? Correcto. Habíamos crecido en la oscuridad de la cárcel y ahora el estar en una sociedad, pero igual vacío del corazón, o sea, no había para dónde caminar, no había una opción B, solamente era lo que estábamos viviendo y no había otra manera de vivir. Entonces empezamos a crecer en todo eso. Yo empiezo a caer al tribunal para menores que estaba en un lado del río, en la escuela de mejoramiento social para menores que era el tribunal, y empiezo a caer al tribunal, y llega un momento cuando yo tengo 16 o 17 caídas al tribunal. Me había escapado en 2 ocasiones y me mete la juez doctora, así le llamaban a una de las autoridades más altas de ahí del tribunal. Me mete la juez doctora a su oficina y me dice, mira, yo estaba cayendo por robo de auto. Me dijo, te vamos a sentenciar como mayor por el récord criminal que tienes. Porque eran muchas veces, ya sí, muchos reingresos. Eran muchas veces, y ellos sabían el trasfondo de mi vida, de dónde venía, quién era mi madre, quiénes eran mis abuelos, o sea, lo que había pasado, de dónde había crecido. Correcto, entonces pastor. Dijeron, te vamos a mandar al cerezo para que escarmientes. Me querían asustar, como vamos a mandarlo para que se asuste y deje esa vida. A lo mejor en su buena intención como seres humanos, me quisieron asustar para que me retirara de esa vida. Y cuando me meten al cerezo de Ciudad Juárez a los 16 años, al regresar a la cárcel, al cerezo, fue como regresar a casa una vez más. Sí, donde había salido. Donde mi madre había perdido la mitad de su juventud, donde mis hermanos habían nacido, donde yo había crecido desde los 2 años prácticamente. Entonces, cuando yo regreso a la cárcel, ese sello o esa marca de la maldición generacional decía que nosotros deberíamos de morir en esa situación en la que nos encontrábamos. Hay gente que nos está escribiendo. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés Villafaña y a todos los que están mirándonos, a Transporte 7, a Tierra Santa, a Exprisioneros. Nos están mirando mucha gente que nos está escribiendo. Gloria a Dios. Entonces nosotros crecimos en medio de toda esa oscuridad. Cuando estoy los 6 meses en el cerezo y me regresan, porque no me podían soltar del cerezo, tenían que trasladarme al tribunal y de ahí darme la libertad. Entonces cuando me trasladan al tribunal, la juez doctora me mete a la oficina y me pregunta, ¿agarraste la onda? ¿Escarmentaste? Como diciendo, ¿te vas a componer o no te vas a componer? Si no, te voy a volver a mandar otra vez para allá. Yo volteé y miré a esta juez doctora y le dije, no sabe lo que hizo conmigo. Yo ya venía más tatuado de mi cuerpo, yo ya venía usando otras drogas, me había encontrado con gente, ¿verdad? Que conocía ya de años, con delincuentes que no iban a salir ya de la cárcel. Entonces, cuando ella pensó que me iba a hacer un bien, prácticamente me hizo un mal peor del que ya tenía. ¿Por qué? Porque cuando a mí me sueltan del tribunal, a los 2-3 meses, ahora cuando me agarran, yo me pongo como mayor porque ya tenía un récord en el cerezo. Entonces ya estaba registrado, y al ponerme mayor, ya me mandan a la judicial, y de la judicial me mandan al cerezo. Ya no era para el tribunal. Entonces llega el momento que la última vez que salí tenía como 4 meses de haber salido. Le quito la vida a un joven a puñaladas y yo voy a parar otra vez a la cárcel.
Cuando estoy en la cárcel, mi familia me dice que uno de mis hermanos muere, le pasó un camión de estos como los del Juárez Zaragoza, le pasó por encima quebrándole todo el esqueleto, acababan de hacer un asalto, entonces el chavalito adolescente salió corriendo y cuando el camionero miró que los venían correteando, al cerrar la puerta no los quiso subir y mi hermano se agarró del plástico que estaba en las puertas, se agarró el plástico y el otro chavalito dijo, no, pues cómo se va a ir, y sale corriendo y se cuelga de mi hermano y se rompe el plástico y ruedan los dos, pero uno rodó para un lado y el otro para el otro y mi hermano rodó para donde estaban las llantas del camión, es que el camión le pasa por arriba y le quiebra todos los huesos. Entonces él se llamaba Oscar. Entonces yo estaba en el Cerezo y empieza toda esta maldición, ¿no? Y cuando yo estoy ahí en el Cerezo, prácticamente después más adelante vienen y me dicen, yo estaba en un área de máxima seguridad por la clase de persona que era. Al caer yo a la cárcel por homicidio calificado, le había quitado la vida a un joven con cerca de 7 puñaladas y le había quebrado como 15 bloques en la cabeza. Era un pleito casado, o me mataba él a mí o lo mataba yo a él. Y mi madre siempre me dijo, si no puedes con la mano, agarra un palo, pero si tú vienes llorando, yo te voy a dar otra pela también. Y ella me decía, yo prefiero llevarte cigarros a la cárcel que llevarte flores al panteón. Entonces había esa maldición generacional sobre nuestras vidas. Correcto. Y cuando yo regreso la última vez al Cerezo en Ciudad Juárez, yo regreso por homicidio calificado, donde me querían dar la máxima. Antes la máxima por homicidio calificado con todos los agravantes era de 39 a 40 años. Entonces a mí me dan 14 años por homicidio calificado y más, más adelante crece mi sentencia dentro por la clase de persona que era. Seguía apuñaleando a otras personas, seguía en drogas, yo sabía que ya no iba a salir. Entonces, de alguna manera, llegó el momento en que yo me cansé de vivir toda esa vida y yo decía, si no voy a salir, entonces voy a hacer lo que yo quiera hasta que me quiten la vida también a mí. Y un día estando en un área de máxima seguridad donde estuve por 4 años, una área donde estuve se llamaba Alta Seguridad Nueva, otra área se llamaba Alta Seguridad Vieja y luego había una que se llamaba COC, que en un tiempo le pusieron las planchas, fue una de las más antiguas allá adentro, y más adelante hicieron un área llamada Cisternas, donde nosotros fuimos los primeros en llegar a ese lugar, donde no miraban nada, solamente pues las aves pasar, ¿no? Entonces, pero ya era prácticamente cuando pasas por la calle afuera del Cerezo, está un edificio rojo de ladrillo, y allí abajo de ese edificio, ahí en la esquinita, ahí hicieron unas celdas abajo de ese edificio, eran 4 celdas para nosotros, para los más viles. Entonces cuando nosotros andábamos locos, que en el pasillo 2 de Alta Seguridad Nueva nos miraba la gente y la gente no sabía ni quién estaba enfermo mental y ni quién estaba bien, porque era la misma conducta prácticamente. Wow. Las mismas autoridades decían, estos ni volviendo a nacer pueden cambiar de vida. Entonces fue una vida muy vacía, fue una vida muy llena de prácticamente de sinsabores, una vida donde no hay por quién luchar, donde no hay una abuelita orando diciendo, Señor, alcanza a mi nieto, donde no hay una madre orando y pidiéndole al Señor, Señor, no permitas que mi hijo muera en ese lugar, si cometió un error, Señor, ayúdale a enmendar su camino. No había nadie en quien estuviera orando por nosotros, no había nadie en quien nos pudiera estar inyectando valores o principios, sino que solamente había un gran vacío, había una gran soledad. No había esperanza ni de cambiar, ni esperanza de vida, ni esperanza de salir. Correcto, pastor. Me conmueve mucho su testimonio, pastor, porque como al ingresar usted ya ahí, cuando lo ingresa, que tiene 16 años, para darle supuestamente un escarmiento y decir, te vas a silenciar, por eso te vamos a mandar ahí. Llega, pero no sabe que hace cosas peores. ¿Sí? Aquí tenemos que entender, pastor, cómo el enemigo, que Dios lo reprenda, estaba atacando ya su vida desde chico. Pero tenemos que entender, pastor, algo muy importante que muchos ignoran. ¿Por qué? Porque no han entendido, como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, hermano, que antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre ya nos había conocido. Pero también nos había conocido ya el enemigo, que Dios lo reprenda. Él sabía, pastor, lo que usted porta para la gloria de Dios. Cómo usted, pastor, iba a alcanzar almas para el reino de los cielos. Por eso eran todas esas luchas, pero yo estoy segura que usted no lo entendía.
Ni yo tampoco entendía lo que vi. Eso. Correcto. No sabíamos eso. Hasta ahora que estamos en Cristo podemos entender todo lo que vivimos. Y ciertamente, pastor, a la joven en ese tiempo dijimos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué yo? Pero no entendíamos el propósito que Dios tenía para usted. Adelante, pastor. Había un propósito que ignorábamos. Amén. Pero que nuestro propósito era más grande que nuestra vida, por eso es que no moríamos. Correcto. Entonces me acuerdo que una vez, cansado de vivir esa vida, estoy hablando de un joven de 20 años, cansado de vivir esa vida, había vivido la vida como de 4 o 5 personas, y dije, ya se acabó esto, no tiene caso que yo siga con esto. Era una persona indeseable, una persona sin corazón, no tenía sentimientos, no tenía emoción, estaba congelado, pues, no era para menos la clase de vida que había vivido. Y me acuerdo que aquella tarde agarré un pedazo de espejo que tenía y la puerta de barras de mi celda tenía unas barras redondas, unos metales, y era en el pasillo 2, en la última celda, una celda donde no había luz, donde no había agua, donde el baño era como un volcán de suciedad. Y yo me acuerdo que agarré aquel pedazo de espejo y lo amarré con las agujetas de mis tenis. Y cuando lo amarro, yo empiezo a quebrar un rastrillo y me empiezo a cortar el cuello. Yo quería terminar con mi vida, estaba cansado de vivir esa vida. Sabía que no había cambio, que no había esperanza de nada. Entonces cuando me estoy cortando, de repente me corto la yugular y empieza a salir tanta sangre que me asusté como un niño pequeño. Cuando saltó el primer chorro de sangre, se cubrió el espejo y lo último que yo miré fue el rostro de un niño que necesitaba el abrazo de un padre, que necesitaba el abrazo de una madre, de alguien que me dijera, no estás solo, yo estoy contigo, esto va a pasar, esto un día se va a acabar. Pero no había nadie en ese lugar. Entonces yo me acuerdo que me asusté tanto, se me olvidó que era un asesino, que era un drogadicto, que era un delincuente, que cargaba un cuchillo del tamaño del miedo, y empecé a gritar, custodio, ayúdame por favor, me estoy desangrando. Y el custodio empezó a gritar, ya nos tienes hartos, de una vez quítate la vida, ya no hayamos qué hacer contigo. Y le dijeron, ¿sabes qué? El gato se cortó el cuello, se está desangrando. En lo que viene el custodio y encuentra la llave para abrir la puerta de barras, yo ya no podía mirar porque me estaba vaciando, prácticamente me agarraba, pero no podía detener los chorros de sangre que me estaban saliendo. Y cuando abren la puerta, yo caigo tirado en un charco de sangre. Entonces a lo lejos escuchaba que decían, no, ya no la va a hacer, ya no se va a poder levantar. Me acuerdo que me echaron en una cobija y me llevaron a la enfermería. El director llamó para la enfermería y preguntó, ¿ya se murió esta lacra? Le dijeron, no se ha muerto. Me reconstruyeron, me taparon y luego me llevaron al hospital general, me reconstruyeron el cuello y luego al siguiente día me traen otra vez al Cerezo. No había para dónde me llevaran. Y otra vez ahí me llevan para la área de máxima seguridad. Yo estaba cansado de vivir esa vida. Muchas las veces decimos, no, es que ese es una persona peligrosa o es una persona... Pero es que en realidad, en veces la sociedad no entiende que nos sentimos vacíos por dentro. Correcto. Sentimos que no vale la pena la vida. Y en veces lastimamos o dañamos a otras personas para que nos quiten la vida, porque creemos que es mejor morir que seguir viviendo esa vida vacía, esa vida llena de oscuridad. Y me acuerdo que empezaron a pasar algunos días y un día llegaron y me dijeron, ¿sabes qué, Martín? Tu madre acaba de morir de una sobredosis de heroína. O sea, prácticamente era como la cereza del pastel, ¿no? Para terminar con lo poco que quedaba. Y ¿cómo? Sí, acaba de morir tu madre. Entonces yo le dije a mis tías, ¿y qué va a pasar? Dijeron, pues vamos a pedir permiso para que te dejen salir. Y yo le dije, no me van a dejar salir, soy una persona indeseable, soy una persona que pues prácticamente no podía. Sí. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Hablamos con el director y nos dio permiso de que salieras. Cuando me hablan y me llevan a la oficina, me dicen, te vamos a dejar salir, pero sobre ti. O sea, como diciendo, eres responsable de que lo que pase. Entonces me acuerdo que me llevan en una van blanca. Vienen dos, antes eran unas camper, como unas trocas, y vienen dos camper. Cuando llegamos a la casa, el custodio me pone las esposas en la mano y se las pone él también. Y con su pistola en la mano me dice, gato, no vayas a intentar escaparte. El director nos dijo que era mejor que te matáramos y que aunque te llevaran a un muerto, que nosotros pagar tu bronca. Pero yo en realidad no escuchaba a este hombre. Yo lo que quería ver era si verdaderamente mi madre estaba en una caja de muerto. Cuando llegamos a este lugar, había gente fumando marihuana, tomando, una escena prácticamente de película y de miseria, ¿no? Cuando llegamos a ese lugar, yo abro la puerta
y el impacto de mi corazón es ver aquella caja blanca donde mi madre estaba tendida, y empiezo a caminar hacia esa caja y mis hermanos me ven, los dos más pequeños. Entonces me ven y vienen y me abrazan llorando. Yo les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Y me dicen, mira, cuando nosotros llegamos mi madre estaba como quedándose dormida y nos empezó a decir, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Dicen, salimos corriendo a hablarle a los vecinos, a hablarle a la ambulancia, pero cuando regresamos ya mi madre estaba muerta por una sobredosis. Entonces yo me imaginé el escenario, niños de prácticamente 12 años, 11 años, el salir y pedir ayuda, el que no había quien les pudiera ayudar. Cuando ellos regresan ya su madre está tapada con una sábana blanca donde no pudieron hacer nada por ella, su hermano mayor adentro de una cárcel, sin la esperanza de salir ni de cambiar. Entonces se encontraron solos en esa situación. Llega el momento cuando pues yo hoy me asomo y el impacto de mi vida es que verdaderamente mi madre estaba ahí tendida. Wow. Yo me acuerdo que se me olvidó que era un reo peligroso, que era un asesino, un delincuente, y abrazando aquella caja de muerto yo le dije a mi madre, madre, un día voy a dejar de ser un asesino y un delincuente. Hoy entiendo que el alma y el espíritu de mi madre ya no estaban ahí, estaba el cuerpo inerte, pero entiendo que había alguien, padre de huérfanos y defensor de viudas, que estaba escuchando desde el cielo, un corazón que en realidad quería ser diferente, pero que no sabía cómo hacerlo. Entonces duró 20 minutos en el funeral, me regresan otra vez al penal. Me convertí en una persona peor, me volví a cortar el cuello, en una ocasión pues seguía apuñaleando a otros muchachos, mi sentencia subió porque me abrieron otro proceso adentro, en una ocasión me dieron cerca de 6 puñaladas, me destrozaron, me dieron 2 en una paleta, en el brazo, me destrozaron prácticamente un disco, los tendones de los pies, y quedé con el cuerpo paralizado por 3 meses en la enfermería. Me acuerdo que la enfermera tenía que llevar un comodín, una vasija para que hiciera mis necesidades, mis sentimientos, mi ser prácticamente estaba en un abismo de odio, de rencor. Era como si te metieran adentro de una alcantarilla y te pusieran la tapa y no poder escapar de ahí, de ese lugar. Entonces lo único que yo pensaba, el día que me levante de aquí voy a ir a quitarle la vida a las personas que me lastimaron, que me dañaron, y no sabía cómo escapar de esa vida. Después de estar con el cuerpo paralizado, estuve en una silla de ruedas por algún tiempo. No podía tocar el piso con mi pie derecho porque en cuanto yo tocaba el piso sentía una electricidad como si me jalaran de las greñas para arriba, porque como habían sido dañados mis tendones, o sea, no podía tocar. Por eso es que andaba en silla de ruedas. Después pues Dios me fue ayudando, y después en muletas, pero el pronóstico era que yo iba a quedar vegetal, que yo ya no me iba a levantar de ahí porque habían lastimado nervios, tendones. Entonces, pero había un propósito detrás del escenario que yo no conocía. Correcto, cuando yo salgo de ese lugar de la enfermería, no me llevaron a otro lugar más que al lugar en donde pertenecía, a otra área prácticamente igual de oscura en COC. Me metieron en una celda, no había familia que llegara ahí, no había alguien que se acordara y dijera, oye, ¿sabes qué? Pues mi familia iba prácticamente muy retirado, era muy retirado cuando ellos llegaban. Y en veces ellos iban a verme y no los dejaban entrar, porque si no me habían hecho algo, yo había hecho algo, y los devolvían y se devolvían llorando. Entonces, en veces por no encontrarse con esas situaciones, ya mejor no iban a la cárcel. Yo les decía, no vengan, porque mi vida pues es un desastre. Entonces, en realidad fue muy difícil, y me acuerdo que un día, cansado de vivir todo eso, yo me corté las venas, me corté las manos y necesitaba una dosis de droga. Era un joven de 20 años y necesitaba una dosis de droga. Entonces cuando me corto las manos me esposan y me llevan a la enfermería, y cuando vamos rumbo a la enfermería me encuentro con una persona que me dice un aleluya atrevido, como los que nos están mirando y oyendo en esta tarde, y me dijo, Gato, Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida y Él te puede hacer diferente. Aleluya. Y yo enojado, endemoniado. Mi abuela era adoradora de la Santa Muerte, del Santo Niño de Atocha de aquellos tiempos. Sí. Entonces cuando este hombre me dice, Gato, Cristo te ama y Él puede cambiar
cambiar tu vida, Él te puede hacer diferente. Yo endemoniado volteé y lo miré con mis manos ensangrentadas, pues, y le dije, déjame con mi vida en paz, por favor, y tú haz con la tuya un papalote y échalo a volar, no te metas conmigo, pero con malas palabras. Sí. Pero prácticamente entro a la enfermería, me cosen las manos, consigo una dosis y ahí me llevan otra vez a mi área de castigo. Entonces cuando se acaba la droga, aquella palabra venía, Gato, Cristo te ama y puede cambiar tu vida. Y yo me tenía que tapar porque me hacía llorar esa palabra. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien va a amar a una persona como nosotros? ¿Cómo es posible que alguien se va a interesar por un delincuente, por un criminal? O sea, no es cierto, pero en mi interior había algo que me decía que sí existía ese Dios que amaba al drogadicto, que amaba al asesino, que amaba al delincuente, al que parece que no tenía esperanza. Entonces un día, cansado de vivir todo eso, dije, no, se acabó esto, y empecé a romper un pedazo de cobija y me amarré del cuello, y amarrado ahí en cisterna de la ventana había un lavamanos de ahí del baño, y cuando me iba a quitar la vida para quedar colgado de esa ventana, dicen que cuando la vida se te va a escapar vienen los momentos más hermosos de tu vida. Y yo me acordé una Navidad, un diciembre, cuando estaba con mi madre, que todavía no nacían mis hermanos, me habían regalado una tonca amarilla, de esas toncas de puro fierro, de metal, yo tengo una. llena de dulces. Entonces nadie tenía una tonca en la cárcel, solamente yo tenía una tonca y llena de dulces. Y yo estaba chiquito en medio de la inocencia, me acordé que andaba con aquella tonca, ¿verdad? Quemando llanta y en esos escenarios que yo empecé a mirar, me acordé cuando le dije a mi madre, oye madre, que nunca vamos a salir de este lugar, y que llorando me decía, un día nos vamos a ir y nunca más vamos a regresar. Recordé la última noche que salí de mi casa y que mi madre me decía, hijo, ya no te salgas, como a tantos hijos que les han dicho, ya no te salgas, y los matan, pierden la vida o ya no regresan al hogar. Y me acordé cuando aquella noche me decía mi madre, hijo, ya no te salgas. Y yo no le hice caso y le dije, ahorita vuelvo madre, ya no te salgas, hijo, acuéstate a dormir. Y no le hice caso y salí, y a media cuadra le estaba quitando la vida a este joven por el que me habían dado 14 años de prisión. Entonces ahí donde estaba amarrado empezó a venir todos aquellos recuerdos. Me miré cuando estaba enfrente de la caja de mi madre abrazándola, diciéndole que un día iba a cambiar y que iba a ser diferente. Pero de repente sale aquella como si prendieran una plasma y miré aquel aleluya atrevido que me dijo, Gato, Cristo te ama y Él puede cambiar tu vida. Y esto me trajo un quebrantamiento que yo empecé a llorar como nunca. Y empecé a decir, Dios, si eres real y has cambiado a tanto marihuano y a tanto loco, no sabía hebreo, no sabía arameo, era un asesino, era un delincuente, era un drogadicto. Y yo le empecé a decir, si eres real y has cambiado a tanto marihuano y a tanto loco, ¿por qué no me das una quebrada también a mí? Dame una oportunidad. Y empecé a experimentar lo que ahora entiendo que era la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ahí adentro de esa celda maloliente me desamarré porque sentí que Dios me estaba dando esa oportunidad que le estaba pidiendo. Correcto. Me metí a bañar para que no me miraran los otros presos llorar. O sea, empezó a suceder una serie de milagros así rápido. ¡Aleluya! Vengo y le digo al custodio, custodio, llévame con el comandante. Y antes, para salir de esa área tenías que hacer un desastre para que te sacaran. Entonces me dice, sí, alístate, pues ni modo que me vaya a poner la Louis Vuitton, o que pues ya estoy listo, es lo único que tengo. Y me dice, órale pues vamos, y me lleva con el comandante. Y cuando llego con el comandante se apellidaba Erasmo, era un oso grandote, amigo de Mario, ¿no? Del Mariote, y era un hombre grandote con unas manos de oso, el comandante Erasmo. Y me acuerdo que saca un garrote que tenía cuando nos portábamos mal el comandante, y le dice al custodio, ¿qué hizo? De seguro ya picó a otro, ya lo apuñaló. Y no, le dice, no, solamente me pidió permiso que si lo traía para hablar con usted. Y de una manera que yo no entendía, haga de cuenta que como si yo ya hubiera sido cristiano, yo le empiezo a testificar al comandante y le empiezo a decir, mire comandante, usted conoce cuál ha sido mi vida, sabe que tengo 4 años en área de máxima seguridad, sabe que mi madre murió de una sobredosis, sabe que yo desde chico crecí en la cárcel, sabe que necesito una oportunidad, estoy cansado de vivir esta vida. Pero el comandante empieza a reírse como loco, como que Dios no sé qué hizo con la mente de ese comandante, que se empezó a reír como loco y dijo, pues ¿qué estás loco? ¿Qué es lo que quieres? Le dije, déme la oportunidad de salir a trabajar, estoy cansado de estar ahí adentro, ya quiero cambiar, déme una oportunidad. Y empieza a reírse y me dice, ven, y ahí me llevan
custodio y el comandante con el director. Y cuando llegamos a la oficina del director de arriba, se levanta de su escritorio y dice, ¿y ahora qué hizo ¿A quién apuñaleó? Y le dice el comandante a risa y risa, no, espérese, deje que le cuente. Y yo le empiezo a hablar al director y le empiezo a decir, ¿sabe qué, señor director? Estoy cansado de vivir esta vida, tengo 4 años en esa área de máxima seguridad, mi madre murió de una sobredosis, yo desde chico crecí dentro de la cárcel, yo no fui culpable de las malas decisiones. Entonces se empieza a reír como loco también, dice, ¿y qué es lo que quieres? Le digo, deme oportunidad de salir a trabajar. Y dice, estás loco, en todos lados te quieren matar, eres una persona sin que... O sea, has hecho mucho daño. ¿A dónde te vamos a dejar? Le dije, donde sea, no le hace. Y luego dice, ¿sabes qué? Sí te vamos a dejar, pero tú te haces responsable de cualquier cosa que te pase. Para ellos era mejor que me quitaran la vida a seguir lidiando con una persona como yo. A gente como yo, si alguien nos mataba dentro de la cárcel, no pasaban de una sentencia de 5 años, porque éramos gente que nadie reclamaba, éramos criminales, que éramos prácticamente como material, material como el cobalto 60, ¿no? Que era contaminante, en donde quiera que se paraba, lastimaba, hacía daño. Entonces dijo, no, sí, pero fírmame una responsiva donde te hace responsable. Sí, yo le firmo una responsiva, le firmé donde me hacía responsable de cualquier cosa que me sucediera. Le mandan a hablar al capitán y ahí me lleva el capitán, llévalo a ver quién le da trabajo. Me lleva el capitán. En la cocina no me quisieron dar trabajo, en el almacén no me quisieron dar trabajo, en la carpintería no quisieron, en la herrería dijeron, estás loco, capaz que llenan la cárcel de cuchillos. O sea, nadie me quería dar trabajo y me lleva el capitán a la área de costura, que era una maquiladora dentro del penal. Estamos hablando de 1997. Entonces cuando llegamos a ese lugar, le dice el capitán al encargado, le dice, ¿sabes qué? Me mandó el director que lo trajera para que se quedara a trabajar aquí contigo. Dijo, no, yo no puedo tener a esta persona aquí. Tú sabes quién es, yo no lo puedo tener aquí, es muy problemática, no puedo tener. Le dijo, no, es que no están preguntando si puedes o si quieres. El director lo está mandando para que le esté. O sea, ya era la última. No había algo más, ya de ahí, ya me iban a devolver a la celda. Entonces yo le digo al muchacho, le empiezo a testificar, le empiezo a decir cuál fue mi vida. Y le digo, mira, no le hace que no me pagues, dame trabajo, solamente quiero una oportunidad. Entonces cuando yo le digo esto, me pregunta, ¿y sabes coser? ¿Sabes usar la máquina? Le dije, nunca he trabajado en mi vida, no sé coser. Entonces, ¿cómo quieren que le dé trabajo? Le dije, yo te limpio los baños, te muevo el material, lo único que yo quiero es una oportunidad para salir de ese lugar. Dijo, bueno, pero yo no soy responsable de nada, de lo que haga o de lo que le pase. No, tú no eres responsable de nada. Pues para no hacerla muy larga, haga de cuenta que me quedo ahí. Entonces a los 2 o 3 meses, yo me quedé ahí a trabajar, pero seguía viviendo en el área de castigo. Entonces prácticamente a los 2 o 3 meses pido permiso para que me dejen bajar a vivir a los patios ahora, porque estaba en la cárcel, pero estaba en otra cárcel adentro de la cárcel. Entonces cuando subo otra vez para que me den permiso, es la misma historia con el comandante, me lleva con el director y me dicen, sí, suéltalo, déjalo de una vez, pero no te lleven nada porque ahorita te van a matar ahí debajo o vas a matar a alguien. Y para ellos era lo mejor, ¿no? Quitarse de broncas. Pero cuando me traen, y yo venía con mis cobijas malolientes, y yo venía pensando, ¿y ahora dónde voy? Si en todos lados me quieren matar, donde quiera me quieren quitar la vida por la clase de persona que he sido. Era una persona mala, era una persona ventajosa, era una persona que no tenía corazón, había apuñaleado a otros, me había metido en muchos problemas. Entonces cuando venía decía, ¿y a dónde voy ahora? ¿A dónde voy? Si en todos lados va a ser la misma. Pero cuando vengo caminando y haciéndome yo solo esas preguntas, de repente volteo y veo los pinos verdes. O sea, siempre fueron verdes, pero yo no me di cuenta. Ah, caramba. Y luego volteo y veo el pasto bien bonito. Empiezo a sentir en mi cuerpo los rayos del sol. O sea, como si cada vez que yo estuviera caminando, estuviera entrando a otra dimensión o a otro mundo. Y de repente digo, ¿y a dónde voy? Y viene aquella palabra, gato, Cristo te ama, Él puede cambiarte. Dije, ya sé, voy a pedir una disculpa, aleluya, que ofendí. Entonces cuando me meten, voy hacia aquel lugar a pedirle una disculpa a este hombre. Dice, no, ven, pásale para acá, para adentro. Y me dice, híncate. Y cuando estoy ahí, me dice, levanta tu mano. Dije, se van a sacar la espina los aleluyas, porque cuando la policía nos golpeó, decía, manos a la pared, y casi nos quebraban las costillas. Entonces cuando me dice, híncate y levanta tus manos,
y que me hinco y levanto mis manos y que me dice, recibe a Jesús como tu único, y que me empieza a hacer la oración de fe y renuncia al espíritu de muerte y renuncia a las drogas y renuncia a toda maldición generacional. Y yo empiezo a seguir la oración que me está diciendo y todo, pero de repente, o sea, cuando acaban de orar por mí, haga de cuenta que me siento la persona más sucia del mundo, sucia a tal grado que sentía que necesitaba bañarme ya. Así tan sucio me sentía. Y cuando entro al baño, les pido permiso, ¿me das permiso de entrar al baño? Sí, pásale. Y cuando me meto a bañarme, haga de cuenta que tengo un encuentro personal con el Señor adentro del baño. Tengo un encuentro que jamás olvidaré. Cambió mi vida, no necesité medicamento controlado. El Señor, después de toda una vida de drogadicto, me limpió en un milagro cuando entregué mi corazón a Jesús. De todo de 1997 para acá, no he necesitado una dosis más de cocaína, ni de heroína, ni un toque de marihuana, ni una cerveza, porque el vacío que había en mi corazón lo vino a llenar Jesús. Amén. Salí del baño cambiado, transformado, y llegó el momento en que salgo del baño y los hermanos que estaban allí en la celda me dice uno, mira, te regaló una camisa, dice otro, yo te regalé una pantonera, uno me regaló unos calcetines, y uno dice, mira, aquí está este plato de comida, iban a comer ellos. O sea, encontré en ese pequeño grupo de hombres el amor que no había encontrado en nadie, que no había encontrado en nada. Pero era el amor de Dios que me estaba cobijando, que me estaba abrazando. Y hoy en día creo que es algo que la iglesia ha olvidado. Creo que mucha gente está más preocupada cómo me veo con esta ropa, cómo me veo en mi carro, cómo me veo con este teléfono, cómo me veo con... Que el amor al prójimo, cuando en realidad nuestra vida es corta. Amén. Nuestra vida es corta, no sabemos cuánto. Hoy puede ser la última noche de nuestra vida. Pero el Señor nos llamó y depositó la gran comisión en nuestra vida. Amén. Y en lugar de estarnos preocupando en hacer riquezas o algo más, debemos de agradecer a Dios por lo que hizo en nuestra vida. Correcto. Y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Entonces el Señor me alcanza con lazos de amor. En ese pequeño grupo de hombres encontré el amor de Dios que yo necesitaba. Gloria, me cambió la vida. Me cambió la vida así de una manera radical. Entonces de ahí el Señor empezó a usar mi vida. Eran 3 meses si acaso los que tenía en Jesús, y una persona me pagó la radio cuando estaba en la radio viva, me pagó la radio y yo predicaba. Un pastor, Juan Ramón González, de Centro Victoria Mundial, era más joven él, y me pagó la radio y yo predicaba desde la cárcel. Ahí en el rincón había un teléfono esos de tarjeta, y él me compraba la tarjeta y yo tenía un radio chiquito, lo ponía como monitor ahí para yo saber cuando se cortaba la llamada, ¿no? Entonces haga de cuenta que me decía dale, y yo empezaba a predicar desde la cárcel, desde adentro de la cárcel, a través de ese teléfono que estaba ahí en aquel rincón. Y de repente empezaba a escuchar gente que estaba risa y risa, y yo volteaba y había 20, 30 presos alrededor a risa y risa, y decían, mira, si no se quedó loco con la droga, se va a quedar loco con el Señor. Entonces sin darse cuenta, ellos estaban escuchando el mensaje que yo estaba predicando, y me empecé a apasionar por las cosas del Señor, que me empezó a agradar, me empezó a gustar, me sentí como nunca me había sentido. Entonces, cuando yo entregué mi vida a Jesús, tenía entre 21 y 22 años de edad. O sea, era un joven prácticamente, pero que había vivido una vida muy difícil. Entonces, cuando yo, que me empiezan a preguntar, ¿y cuántos años tiene? Otros delincuentes, otros hombres temidos, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 22 años, ya era cristiano. Y decían, ¿cómo que tienes 22 años? Pensaban que era un criminal grande, que tenía más años, 30, 40 años, pero era un joven endemoniado prácticamente. Amén. Que había crecido desde su niñez adentro de una cárcel, que no tenía corazón, que no tenía sentimientos, emociones, que se me hacía un polvo, todo lo demás. Pero cuando viene Jesús a mi vida, empezamos a predicar a los 3 meses de adentro del penal, a través del teléfono, a la radio. Entonces llega el momento que empezamos a ir a predicar al área de mujeres. Me acuerdo que iba el pastor Lalo García, esposo de Chita García. Empezaron a ir a la cárcel y fueron mis padres espirituales, Lalo y Chita García. Entonces empezamos a ir a predicar al área de mujeres, y un día que vamos a predicar,
cayeron 2 mujeres por venta de droga, heroína, al Cerezo. Entonces cuando vamos a predicar, el Señor las alcanza a las 2 y empiezan a venir a la iglesia, a congregarse. Y cuando empieza a venir a la iglesia, la mujer se metía media onza de cocaína por la nariz todos los días y 10 pastillas Reynol para bajar avión. Entonces cuando empieza a venir a la iglesia, recibe un milagro de parte del Señor y viene el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor le quita las drogas y todo. Entonces nos gustamos, como si el Señor nos había acercado. Entonces pedimos permiso al pastor, porque antes se usaba que se le pedía permiso al pastor. Ahorita ya no, es raro quien le dice al pastor y quien cuenta con el Padre espiritual. A nosotros todavía nos tocó, hablamos con nuestro pastor, nos dio permiso de orar para empezar a ser novios. Después del tiempo de oración, entonces empezamos un noviazgo, y luego ya cuando teníamos algunos meses de novios, hablamos nosotros, mi novia y yo le dije, en realidad yo no quiero una novia, yo quiero una esposa que ame a Dios. Una esposa que le sirva al Señor, una esposa que sea parte de mí y que juntos podamos envejecer. Vamos a orar para casarnos, vamos a orar. Y empezamos a orar para casarnos dentro del penal. Pues nos casamos adentro del penal, mi esposa y yo. Ahorita acabamos de cumplir ahora el 21 de febrero, cumplimos 24 años de casados. Entonces el Señor nos levanta como pastores adentro del Cerezo y empezamos a trabajar. Logramos tener una congregación de cerca de 500 personas, entre, pues, de lo más vil y menospreciado, ¿no? Esos son por los que viene el Señor, hermano. Teníamos 14 cultos a la semana. Imagínense el derramamiento del Espíritu Santo que había. Nos dieron los enfermos mentales, nos dieron el área de los hepatíticos B y C, nos dieron el área de mujeres, abrimos un centro de rehabilitación en el área de mujeres, un centro de rehabilitación en el área de los hombres. Vino un despertar espiritual tan glorioso que empezamos a ganar, la gente se empezó a convertir. Gente de la calle iba a la cárcel a congregarse, hermana. Iba gente y, hermano, le encargo a mi hijo, aquí está, y lo jalábamos para la iglesia. Teníamos una rondalla como de 15 personas con guitarras huecas tocando y otros repartiendo volantes. El Señor nos empezó a bendecir de una manera maravillosa. Y un día llega mi esposa y me dice, ¿sabes qué, Martín? Me habló el Señor en un sueño y dijo que con 1 año y medio me iba a ir. Ella iba por venta de droga, de heroína. Entonces a ella prácticamente le habían dado 5 años por venta de heroína en aquel tiempo, y cuando eran 5 años eran derechos, cuando eran 6 años pues había rebajas. Cuando eran 5 años y medio había rebajas, pero 5 años eran derechos. 5 años. Entonces ella me dice, ¿sabes qué, Martín? El Señor me habló en un sueño y me dijo que me iba a ir con 1 año y medio. Y yo le dije, bueno, pues vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, cumpla lo que te prometió. Amén. Después viene y me dice, ¿sabes qué, Martín? El Señor me confirmó que me iba a ir con 1 año y medio. Entonces dije, no, pues gloria a Dios, qué bueno. Entonces, pero yo sabía en mi corazón que nadie se iba con 1 año y medio de 5 años federales por venta de heroína. Entonces, pues, más sin embargo, pues vamos a orar que Dios cumpla su propósito. Pero llega el momento que la acabo de... Porque ella vivía en el área de mujeres y yo en el área de los hombres, y pastoreábamos adentro en la iglesia Libres en Cristo. Entonces un día la acabo de ir a dejar al área de mujeres, y cuando regreso, a los minutos, 5 o 10 minutos, regresa ella otra vez llorando, y yo le pregunto, ¿qué te hicieron? ¿Qué pasó? Y dice, ¿sabes qué, Martín? ¿Te acuerdas que te dije que el Señor me había confirmado? Acabo de cumplir 1 año y medio hoy y acabo de firmar mi libertad. ¡Aleluya! Así es que, pues, lo siento, pero me tengo que ir. Duró 1 año y medio yendo todos los días a la cárcel. La policía le decía, oye, todos quieren salir y tú que estás afuera quieres estar adentro. Dormía más adentro de la cárcel que lo que dormía afuera de la cárcel. Vino una gracia del Señor sobre nuestras vidas. Teníamos todo lo que cualquier persona quisiera tener. Teníamos todo, teníamos al Señor. Estábamos plenos. Llegó el momento que después, 1 año y medio, 2 años, el Señor me da mi libertad. Salgo con un brazalete que vino, hicieron una prueba y solamente lo trajeron porque el Señor tenía un plan para mi vida. Amén. La trajeron desde Israel, trajeron 10, eran 10 radares con brazalete. Era un experimento que iban a hacer y me dijeron, eres uno de los principales que aplican para esto. Un día se acercó el comandante y me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé por qué te tengo que ayudar,
pero cuando estoy en mi casa, en mi corazón decía, tienes que ayudarlo, tienes que... Sí. Decía, ¿en qué te puedo ayudar? Y pensó que le iba a pedir dinero. Digo, no, yo no necesito dinero, pero dime por favor en cómo te puedo ayudar. Le dije, ¿me quieres ayudar en realidad? Sí, pues mañana vengo y te digo cómo me puedes ayudar. Y yo fui con el Señor y dije, Señor, ¿en qué me puede ayudar este hombre? Prácticamente me sentía como aquella mujer, estoy en mi pueblo, Señor. Y, o sea, pero vengo con él al siguiente día y le digo, en realidad, sientes en tu corazón ayudarme. Me dice, no puedo dormir en ocasiones porque es una necesidad de quererte ayudar. Le dije, bueno, manda a traer mi expediente y quítale todo lo que puedas, arráncale todas las hojas que puedas a mi expediente. Pues mandó a traer mi expediente y empezó a arrancar, esta sí la puedo arrancar a la basura, esta no, esta sí, y prácticamente le dio un bajón a mi expediente. Entonces llegan las pulseras y ahí prácticamente ellos me ofrecen la pulsera a mí. Salgo de la cárcel con un brazalete. Aleluya. Hermana, después de tantos años, estuve 21 años dentro de la cárcel. Después de tantos años salir a la cárcel y encontrarte con una sociedad donde yo nunca había sido cristiano, donde no sabía hacer dinero de otra manera más que asaltando, robando, haciendo cosas malas. Salir y enfrentar una sociedad, o sea, fue prácticamente algo muy difícil para mí. No difícil en cuestión de servir al Señor, no, porque tenía un horario de entrada a mi casa y un horario de salida. Entonces yo tenía que salir de mi casa a las 9 de la mañana y no podía regresar hasta las 4 de la tarde. Tenía obligatorio que regresar a las 4 y me quedaba dentro de 4 a 5. A las 5 tenía que salir y no podía regresar hasta las 10 de la noche. Entonces fueron 8 meses luchando de esa manera. En ocasiones iba y predicaba y tenía que salir corriendo porque... Y regresarse rápido. Tenía que estar en mi casa. Entonces fue una vida que Dios trató con mi vida. Entonces llegó un momento en que me hablaron de gobernación y me dijeron, ¿sabe qué, Pedro? Necesitamos quitarle el brazalete, sabemos que no necesitamos ya cuidarlo, entendemos que hay alguien más grande que lo está cuidando a usted, así que por favor venga. Me quitaron el brazalete y empezó el Señor a trabajar en nuestra vida de una manera gloriosa. Gloria a Dios, pastor. Pues bien importante, pastor, que usted tuvo ese encuentro con el Señor. Yo creo que, pastor, que esa es la gran diferencia entre los siervos que hemos tenido un encuentro con el Señor, porque le servimos al Señor, seguimos sus huellas a los que dicen que son cristianos y de verdad no han tenido un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tememos hacer lo que a Dios no le agrada, porque ya lo hicimos. Ya lo hicimos en el pasado, cuando estuvimos en el mundo. En el mundo hicimos cosas desagradables, pero gloria a Dios que un día lo alcanzó usted, pastor. Y un día me alcanzó a mí, pastor. Así es. ¿Algo que quiera agregar, pastor, para entrar a las peticiones? Y hoy en este tiempo, pues prácticamente nosotros trabajamos con menores, con niños de la calle o niños con perfil de orfandad y todo esto. Entonces agradezco a Dios por la vida de mis hijos. Tengo hijos universitarios, tengo hijos en preparatoria, en secundaria, en primaria, en kinder. Y cuando llevaba a mis hijos a la preparatoria con sus uniformes, sus mochilas, cuando yo iba y los dejaba, en veces yo me regresaba llorando. Porque yo los dejaba y luego me venía llorando porque decía, Señor, ¿en qué momento me metiste en un hogar? ¿En qué momento me diste una esposa? ¿En qué momento me diste hijos? ¿Me diste una familia? ¿Me prestaste un ministerio? O sea, Señor, yo no merecía la vida, yo merecía la muerte. Yo no merecía la libertad, merecía estar atrás de una reja, Señor. Pero gracias por todo lo que me has dado. Pastor. Entonces, hay mucha gente que está pasando por lo mismo, hermana. Está pasando por lo mismo y muchos hasta su fe ha decaído porque dicen, es que la gente ya no cambia. Pero no tengamos en poco el poder de la sangre de Jesús. Amén. El poder del Espíritu Santo de la palabra. Si antes funcionó el poder de la sangre, hoy sigue funcionando, sigue vigente el poder de la sangre de Jesús. Amén. Si la palabra pudo cambiar nuestras vidas en aquellos tiempos, hoy la palabra sigue vigente. Amén. Todavía. No es que la gente no cambie, simplemente el pueblo del Señor tiene que creer. Amén, amén. En quién es el que cambia a la gente. Nosotros no cambiamos a nadie, pero la palabra sí cambia a la gente. Y quisiéramos bendecir a todas esas familias. Hay muchísimas personas, pastor, que tenemos conectadas. Que tienen un hijo en drogas, que tienen un hijo en pandillas, que tienen un hijo atrás de una celda, que tienen probablemente un hijo enfermo. Queremos decirle que el poder del Señor puede hacer lo que nadie puede hacer. Correcto, solamente el pastor. Él llega a donde nadie puede llegar. Entonces,
Hoy pues trabajamos con niños de la calle, tenemos otro grupo también que se llama Exprisioneros, que trabajamos tanto dentro de la cárcel, hay gente encargada como afuera de la cárcel, en el albergue llevamos comida, se predica el evangelio, en el área de mujeres de la vida galante, en el monumento. Entonces estamos haciendo un trabajo como equipo que solamente es agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es que exhortamos al pueblo del Señor que no decaiga su fe y que sigan creyendo que el poder del Señor sigue vigente hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así y Él es. sigue transformando vidas. Él sigue libertando al drogadito, a la prostituta, al alcohólico, a toda persona. Él sigue libertando. Amén, pastor. Mire, tenemos unas peticiones. Vamos a orar. Vamos a leerlas, pastor. Y vamos a orar en conjunto por todas, ¿sí? Yo le quiero pedir que oración nos escribió una hermanita por su hija. Esta hermanita es del Paso, Texas. Se llama Guadalupe Martínez, está pidiendo oración por su hija Cintia Rodríguez. Su hija está en brujería y está en drogas. Vamos a orar por Cintia ahorita. Gabriel Pastrana nos dice, amén, un gusto de verlo, hermano, nuevamente en Chequina, bendiciones. Laura Lario dice, Dios les bendiga, hermoso testimonio. Jaciel Rosa dice, mi padre es drogadicto, oren por él, se llama Manuel Rosas Díaz. Mirna Jurado dice, hola, buenas noches, quería pedir oración por la salud física y mental espiritual de Héctor Alberto Pera. Tiene 60 años, está con mucha depresión, angustia, está muy depresivo. Daniel nos dice, pido oración por Nieves Noemí Tribulo, que tiene una infección en la sangre por culpa de un virus mortal. Ya sé que para Dios nada es imposible, amén, amén. Natalia Alves dice, tremendo testimonio, hermano, Dios le continúe bendiciendo, saludos desde Casas Grandes, Chihuahua. Carlos Javier dice, pido oración por la salud mental y emocional espiritual de Dios, que me dé fuerza necesaria para salir adelante, con mi vida, y pido por toda mi familia, amigos y trabajo. Amén, amén. Pues vamos a orar, pastor, vamos a orar por todas estas peticiones que nos han mandado aquí a través de Chequina. Vamos a orar por todas y cada una de estas peticiones. El Señor conoce las personas. Igual, pastor, vamos a orar individual, son poquitas ahora. Y la mayoría son por más que nada son por drogas. Sí, por Manuel Rosas. Primero vamos a orar por Cintia Martínez. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, venimos en contra de todo principado y toda potestad, Señor, sabiendo, Señor, que tú los exhibiste públicamente en la cruz del Calvario, Señor, triunfando sobre ellos, Señor. Fue un espectáculo, Señor, sobrenatural, Padre. Por lo tanto, Señor, pedimos que el poder de tu sangre, Señor, llegue hasta ahí, hasta esa vida, Señor, porque, Señor, tú llegas a donde nadie puede llegar y tú haces lo que nadie puede hacer. Toda obra de la oscuridad, Señor, se desvanece, se queda sin efecto, Señor, se pulveriza en el nombre de Jesús, Señor. Así, Señor, como en el pasado, Señor, cuando tus siervos oraban, Señor, en el libro de los Hechos, y el enemigo, Señor, dejaba las vidas, dejaba los cuerpos, Señor, porque no resistía tu presencia ni el poder de tu palabra, Señor. Oramos, Señor, y declaramos liberación en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Atamos al hombre fuerte, Señor, y lo arrojamos al abismo, Señor, y declaramos a Cintia, Señor, con un corazón, Señor, entregado por ti, Señor, un corazón que tiene hambre y sed de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Por Manuel Rosas Díaz, también, hermano, está en drogas también, hermano. Sí, Padre, rompe toda cadena de maldición generacional, Señor. Todo daño, Señor, que trae al cerebro, al cuerpo, al corazón, Señor. Tú pones, Señor, miembros nuevos, Señor. Tú pones, Señor, tendones, Señor, nuevos. Tú pones nervios nuevos. Tú pones músculos nuevos, Señor. Arterias, Padre. Limpia por completo de toda maldición generacional. Todo lo que las drogas hayan destruido, Señor.
Señor, tomamos autoridad y lo arrancamos de los cuerpos, de las vidas, y declaramos que el poder sanador de tu sangre viene, Señor, y recorre cada cuerpo, Señor, y trae sanidad y trae liberación, Señor. Somos testigos, Señor, del poder de tu sangre que viene y liberta al drogadicto, que viene y cambia al asesino, Señor. Pon tu mano de poder en cada una de las personas, Señor, que están escribiendo, Señor, y trayendo sus peticiones hasta este lugar, Señor, de Shekinah Radio, Padre. Nosotros oramos creyendo en el poder de tu sangre, Señor, creyendo en el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues gloria a Dios, hermano. Pues, hermano, el tiempo se nos termina. Vamos a nada más, hermanos, pues aquí, si tú eres una persona, hermano, que estás conectado, que te impactó ese testimonio, déjame decirte que es el día que el Señor ha hecho para que tú le entregues tu vida al Señor. Yo te pido, amada persona, que hoy estás dispuesta a entregarle tu vida a Cristo, que lo hagas de corazón. El Señor te escucha y repite conmigo: Señor Jesús, esta noche me arrepiento de mis pecados. Te pido que los perdones. Te abro las puertas de mi corazón. Entra a morar por siempre ahí. Te pido que quites mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pues gloria a Dios. Aleluya. Pastor, me gustaría que nuevamente diera la dirección, pastor, de su iglesia, por si alguien por ahí quiere congregarse cerca de ahí en su iglesia y vive por el área donde usted vive. Sería muy importante que nos dijera la dirección, hermano. Bueno, si se mete a Google Maps, okay, en Google Maps puede poner Iglesia Unidos por la Cruz en Zaragoza, y el Google Maps le lleva derechito hasta las puertas de la iglesia. Gloria a Dios. Iglesia Unidos por la Cruz en Zaragoza, y le lleva derechito hasta las puertas. ¿Qué días tienen sus servicios, pastor? Tenemos los domingos de 12 a 2:30 de la tarde, y los jueves tenemos de 6:30 a 7:30 o 8:30 de la tarde. Ok, gloria a Dios. Pues ya está ahí la dirección que le dio el pastor. Si no tienes una iglesia donde congregarte, vives ahí por el área de Zaragoza, pues por ahí está la iglesia del pastor Unidos por la Cruz. Por la Cruz, Unidos por la Cruz. Así es de que, hermano, pues despídase, pastor, para terminar el programa. Pues muchas gracias a todos los que siguen Shekinah Radio. Los bendecimos desde aquí, desde esta plataforma, y pedimos que sigan teniendo en su corazón el deseo de orar por este lugar, ya que la palabra llega a diferentes lugares, y pues el propósito principal, que las almas vengan al Señor. Las almas se salven. Es un placer hoy estar con ustedes. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Pues me despido de ustedes, hermanos. Gracias por haberse quedado hasta el final del programa. Soy tu hermana Sol Campos, del Ministerio Levantando al Caído Lucas 1037, y te espero aquí la próxima semana. Tenemos un invitado, nuestro hermano René Sánchez de Denver, Colorado. Es nuestro próximo invitado, si el Señor lo permite. Aquí va a estar, no te lo pierdas, hermano. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes con tu programa Testimonios que Impactan Vidas, para seguir las huellas de Cristo. Recuerda que si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo nuevamente por Spotify. Búscanos como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah Radio 95.1 FM. Hasta luego. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejante.